Dios es bueno y para siempre es su ¿qué? Es su misericordia. Aún con todos los retos y desafíos que estamos enfrentando, estamos aquí. Porque de verdad que no ha sido fácil este procesito, pero... Ay, Dios mío, amado. Pero ahí estamos. Ya mañana es la cirugía. Por eso es que, ¿verdad? Por eso, Ángel, es que he estado en todo el proceso de lo que conlleva la cirugía, que será mañana. Si Dios lo permite, me van a dejar 2 días, que no tenía eso como que muy claro. Yo como que lo vi como una posibilidad, ¿no? Viene ya en el paquete, así que tengan en oración para que todo pues salga bien. Porque este proceso requiere una irrigación constante. Entonces hay que tener el foli puesto, pero también a la misma vez una bolsa de suero para que vaya irrigando y evite un coágulo, que se forme algún tipo de coágulo. Así que vamos ahí confiando, como es doble proceso. Lo otro es que yo no puedo recibir anestesia espinal porque pues yo soy operado de la espalda y tengo un equipo ahí puesto y tengo metales y tengo... Entonces pues eso complica la cosa. Así que hay otro sistema que se llama LM, que por lo menos pues tenemos ahí la opción, pero ese es entubado y general. Así que cuando uno despierta, pues despierta también bastante la garganta sintiendo pues es parte del proceso. Pero nada se compara con lo que enfrentó nuestro Señor Jesús. Y hoy, en este tiempo de retiro congregacional, quiero invitarlos a hacer conmigo una travesía en lo que se conoce como la caminata de Emaús. Así que vamos al capítulo 24 del libro de Lucas. El evangelio de Lucas es el evangelista que relata el evento de la resurrección de esta manera. Y yo quiero hoy, no solamente en el tiempo del retiro, sino también en la prédica que voy a tener en el culto, pues hacer un acercamiento en esa dirección. De que vamos a hacernos de cuenta que hoy el Señor nos llama a hacer la misma caminata que hicieron los discípulos con Jesús. Y vamos a descubrir qué tiene el Señor que enseñarnos en este proceso. Lucas capítulo 24 nos dice el Señor de la siguiente manera, en el nombre del Trino Dios. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose
de lo que había sucedido. Señor, esta es tu palabra y por ella yo te doy gracias. Permítenos, Señor, hacer esta caminata de Emaús, este recorrido, para edificación de nuestras vidas, hoy, mañana y siempre. En el todopoderoso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Alguna vez usted ha orado por algo y no le han salido las cosas como usted las ha orado? ¿Alguna vez usted ha pedido algo a Dios y Dios no le ha respondido como usted esperaba? Porque fíjese qué interesante es que cuando las cosas nos van mal, rapidito cogemos para donde Dios. Entonces queremos que trabaje como. Rápido. Pero ¿qué hemos dado a cambio antes? ¿Cuántos años, cuántos meses, cuántos días has estado viviendo por ahí a tu manera, a tu forma, sin tomar en cuenta a Dios, pero ahora que tienes una dificultad, vienes y acudes a Él y quiere que te responda rápido? Porque somos así. Pero la verdad del caso es que aunque Dios no conteste como nosotros pedimos o esperamos, Él sigue siendo soberano. Y Él sigue siendo todopoderoso. Y Él siempre tiene una voluntad perfecta y agradable. Entonces, la pregunta es, si las cosas son así, ¿qué expectativas tú tienes de cómo Dios trabaje contigo? ¿Qué expectativas tienes? Los discípulos estaban turbados y confundidos. Su maestro lo mataron y está entejado. El líder le dieron de baja. ¿Y qué hace usted? Usted sabe lo que pasaba aquí cuando mataban al cacique, ¿verdad? ¿Qué pasaba con los tainos cuando mataban al cacique? Se iban y nombraban un nuevo líder, pero los españoles se dieron cuenta que si el cacique no estaba al frente en la pelea, ellos bajaban la guardia. Un ejército desmoralizado no es efectivo. Puede ser eficiente, pero no efectivo. Un ejército desmoralizado necesita a su capitán de guerra ahí, dando cara al frente, para ellos sentirse inspirados. En el mundo espiritual, nosotros hacemos lo mismo. Nuestro capitán por excelencia va al frente, va guiándonos y haciendo como Él entiende que tiene que ser. Que lo que Dios está haciendo tú no lo entiendes en este momento. Pues esos son otros 20 pesos. Porque cuántas veces Dios no ha estado obrando y nosotros no lo hemos estado entendiendo. Cuántas veces Dios ha estado manifestándose y no hemos descubierto la manifestación de Dios en nuestra vida. ¿Cuántas veces Dios sigue haciendo? Pero como nosotros queremos que haga de esta manera, no nos damos cuenta que está haciéndolo de esta otra. Porque es que yo quiero que sea de esta. Los discípulos estaban turbados y estaban confundidos. Su maestro había muerto y ellos no sabían qué hacer. Y las mujeres valientes, valerosas, las mujeres son las primeras que dicen: hay que estar en el sepulcro. Recuerden que lo entierran viernes. Hay un detalle que muchas veces la gente no está muy consciente, y es cómo los judíos contaban los tiempos. Cuando usted va al Génesis y lee en el primer capítulo, dice que fue la tarde y la mañana un día. No es así como lo dice. Que fue la tarde y la mañana un día.
Los días no se contaban como los contamos nosotros, de 24 horas, se contaban de 12 horas. De por la tarde a la puesta del sol, que en realidad no es ninguna puesta del sol, es la terminación del día, porque el sol no se mueve. Usted sabe que antes la gente creía que el sol se movía, pero no se mueve. Y aún yo de niño, que nací en el siglo XX, escuchaba a los reporteros diciendo que el sol sale y el sol se acuesta. ¿Usted no recuerda a los reporteros del tiempo? Hasta los otros días yo era niño y veía eso, y de adolescente, que el sol sale y el sol se acuesta. Pues si el sol no se mueve. Y después vienen y nos enseñan en Kindle: sale el sol por la mañana, na, 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 na. Sale el sol. ¿Qué sol sale si el sol no sale? El día comienza. ¿Y saben por qué hago este ejemplo? Porque en el mundo espiritual también nosotros nos apropiamos de verdades que no son verdades, de principios y conceptos que no son. Es que nos hemos creído que son, pero no son. ¿Y cuántas cosas se nos han metido en la cabeza que nos han hecho creer algo que no es? Estas mujeres fueron allá y, cumpliéndose el tiempo como los judíos lo medían, en la tarde y la mañana un día, pues entonces desde por la mañana hasta por la tarde es otro día. Y por eso la gente duraba tanto, pues si los días eran al doble. Y yo no sé si usted ha ido de vacaciones o a alguna actividad, un congreso, una junta, lo que sea, donde vamos y nos quedamos en hoteles y es 3 días, 2 noches. Usted llega viernes y el viernes es un día, el sábado es otro día y el domingo es otro día. Entonces usted está viernes, sábado y domingo, 3 días, pero no son 3 noches, a menos que no las cuente como las contaban los judíos. Por eso, el primer día de la semana, muy de mañana, por eso es que tradicionalmente las iglesias se reunían un día como hoy a dar un culto a las 5 de la mañana. 5:30. ¿Ves? Yo siempre di culto a las 5:30 aquí en Jardines del Caribe, en Ponce 3. Cantábamos en el balcón, orábamos por la gente que pasa por el frente de la calle, y a las 6 arrancábamos el culto. Muy temprano en la mañana, ¿ves? Esa mañana de resurrección, ellos fueron muy temprano. Quiere decir que no se había cumplido el tiempo de la tarde y la mañana. Es la tarde y la mañana un día. Porque ellos van muy temprano en la mañana del domingo y encuentran que no hay nadie. La tumba está ¿qué? Está vacía. Fueron con las especies aromáticas que habían preparado, porque como Jesús muere a las 3 de la tarde de un viernes, el día de reposo comienza cuando ese día termina. De manera que regular y tradicionalmente ellos lo empiezan celebrando a las 6 de la tarde. Entonces tenían que enterrar a Jesús antes de las 6 de la tarde, porque ya entraba el día de reposo y no podían hacer ese trabajo. ¿Ve? Lo hicieron con prisa y lo único que les dio tiempo fue de bañarlo en sábila, que eso es aloe vera, lo dice la escritura, y ponerle el sudario, el manto y el sudario en la cabeza, ¿verdad? Porque la cabeza la envolvían de una manera distinta.
Ese es el sudario. Y entonces el manto completo, pues se convertía como en un juego de dos piezas, uno para la cabeza y uno para el cuerpo. Pero lo hicieron deprisa, antes que llegara a las 6 de la tarde del viernes para sábado, porque no querían incumplir en el día de reposo. Entonces ponen a Jesús a esa hora y el domingo temprano en la mañana van a llevar las especies aromáticas para terminar de prepararlo, como de embalsamarlo. Pero resulta que llegan con las especies aromáticas y se quedaron con el perfume en las manos porque el que iban a ungir no estaba allí. Lo primero que hallaron removida fue la piedra. Si hay piedra removida, no hay muerto en el sepulcro. Piedra removida significa no hay muerto en el sepulcro. Y son sorprendidos por la dinámica de lo que se está dando allí. Y dice la escritura, según el relato, recuerden, de Lucas. Este es el relato de Lucas. Que entrando en el sepulcro no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y yo les pregunto, 3 años y medio caminando con Jesús, escuchándole que él tenía que morir. Él tomó en una ocasión un grano y dijo, como este grano muere para que dé fruto, así yo tengo que morir. Porque si yo no muero, no puedo dar ¿qué? No puedo dar fruto. ¿Cuántas veces él no habló de eso? Y ellos, y caminaron con él, comieron con él, dormían con él, ministraron con él. ¿Sabes por dónde es que yo voy? ¿Cómo es posible que estos seres, habiendo estado tan cerca del maestro, a la hora de la verdad, dudaron? Dudaron de que él pudiera tener el poder para resucitarse a sí mismo. Porque ellos lo habían visto resucitando gente. A Lázaro, a la hija de la viuda al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo. Lo habían visto. Pero a él resucitando a los muertos, no resucitándose él mismo. ¿Ven por dónde voy? La duda, el cuestionamiento es, ¿y quién va a resucitar a este? Si al que nosotros hemos visto resucitando es a él, pues entonces si él no está vivo, ¿quién lo va a resucitar? Dígame usted si a veces en nuestra mente y en nuestro mundo natural no se nos meten cuestionamientos y preguntas y dudas de esa naturaleza. Porque cuando el ángel se le apareció a María, María se turbó y se confundió. Y después cuestionó, ¿cómo será esto si yo no conozco varón? O sea, ella en su capacidad no entendía cómo era que Dios iba a usarla para traer al mundo al Salvador. Lo único que ella hizo algo espectacular al final, y es que se rinde. He aquí la sirvienta, la esclava, la servidora del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. En otras palabras, dicho de otra manera. No entiendo nada. No entiendo nada. Esto me asusta. Pero que se haga como tú digas. Eso fue lo que ella dijo. Entonces, aquí vemos que ellos no le agarran la onda. Y al no encontrar a Jesús en el sepulcro, la crisis vuelve otra vez a tocar las puertas de su corazón. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, van con las especies
y no encuentran al muerto. Se quedan perplejas. Pero inmediatamente los dos varones les hablan. Ante la perplejidad de ellas, que es muy natural, ¿verdad? Porque estamos hablando de un acontecimiento nunca antes visto. Nadie nunca se había resucitado a sí mismo. Vean la dinámica. ¿Quién se había resucitado a sí mismo? Nadie. Pues ellas están perplejas. Y en esa perplejidad de ellas, escuchan a estos ángeles que se les aparecen en forma de varón, porque lo dice aquí, dos varones con vestiduras resplandecientes, como tuvieron temor, bajaron el rostro y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. ¿Qué clase de notición? Y después tienen que decirle: acordaos, porque a ustedes se les olvidó. Acuérdense, porque se les olvidó. ¿Qué uno recuerda? Lo que se te olvida. Y en cierto sentido, el poner en una cinta y en un arreglo floral a un difunto, siempre te recordaremos. Lo que le estás diciendo es: habrá momentos en que nos olvidemos de ti. Porque tú recuerdas lo que se te olvida, ¿sí o no? Lo que tienes presente se te olvida. ¿Verdad que no? Así que yo no pongo eso de siempre te recordaremos. Porque a la misma vez te están diciendo y te olvidaremos también de vez en cuando. Porque cuando Luis A.F.G. murió, no podían entejarlo de tanta gente que había en ese entierro. Y al mes, la perla, cuando era la perla, porque ya eso, tú sabes que ya eso no es, cada vez más finito, puso un titular: el pastizal que había en esa tumba de Luis A.F.G. a un mes de él haber muerto. No faltó gente para el entierro, faltó gente para limpiar la tumba. Eso sí que es triste, ¿sí o no? Entonces, esa es la dinámica que se está dando aquí. Recuerden que yo los estoy metiendo en el recorrido con la caminata. Usted está metiéndose en el recorrido, ¿verdad? ¿Cuántos decimos amén? Amén. Sí, pero amén que sí o amén que no. Amén. Que sí que. Que se está metiendo conmigo en el recorrido. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Qué bueno es el Señor, qué lindo es el Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos olvidado promesas que Dios nos ha hecho? ¿Cuántas veces no hemos estado conscientes de cosas que Dios nos ha hablado y las pasamos por alto? Y después, cuando ocurren de repente, sí, esto fue lo que Dios me habló, esto es lo que me había hablado. Caes en cuenta después. Y ellas cayeron en cuenta. ¿Verdad, ¿Cuántas veces nos dijo: tengo que morir para que ustedes vivan, pero yo al tercer día resucito? En 3 días, cuando la mezquita árabe explote en Palestina, yo no sé si yo estaré en Puerto Rico o no. Lo que es importante es que usted se acuerde de esto. Cuando esa mezquita árabe explote, que es exactamente donde se supone que está el templo de Jerusalén, los judíos tienen todo el templo en piezas para montarlo como si fuera lo que montó Carlos Ignacio Pesquera en el tiempo de José Yo, que montó un elevado en 24 horas.
y en el tiempo de Hernández Colón, yo no sabía esa parte, pero después busqué, también se hizo un elevado en 24 horas. O sea, las piezas cuando tú las tienes preensambladas en 2x3, lo monta. Y literalmente, aunque era una alegoría en la parábola, literalmente los judíos en 3 días van a montar su templo. Imagínense que en una bomba de estas Irán en un intento por atacar a los judíos que comparten el territorio en Palestina con los árabes, explota esa mezquita. Porque ellos se pusieron a tirar cosas a lo loco, incluso a los Emiratos Árabes. Un mejor de cálculo. Pero lo que les quiero decir con esto es que hay que estar bien pendiente porque Israel es el reloj de Dios, el reloj profético de Dios. Y hay que estar pendiente a ciertas cosas ahí que sucedan. Aunque ese no es el Israel bíblico espiritual, sigue siendo la nación de los judíos. Entonces, es importante que nosotros estemos alerta, apercibidos de estas cosas. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en donde en un abrir y cerrar de ojos puede ocurrir eso. Mire, yo no sé si usted se ha dado la tarea de investigar ese estrecho, el estrecho que hay ahí. Yo no sé si usted sabe, Irán tiene petróleo para regalarle al mundo entero. No sé si usted sabe esto. Y tienen la tecnología y la maquinaria más avanzada para procesar ese crudo y convertirlo en combustible. Pero ellos tienen unas minas de gas natural también que de todo el mundo van a comprar gas natural ahí. Y petróleo. Entonces, esta gente están hablando de que en dos semanas pudiera terminarse la guerra, pero ¿usted ha leído el pequeño Apocalipsis de Mateo? Donde cuando leemos y nosotros interpretamos, llegamos a la conclusión de que cuando oigan paz y seguridad, ¿verdad que sí? ¿Verdad que está bien clarito ahí? O sea, no hay que ser un exégeta teólogo para leer y entender lo que dice ahí. Hello. Hay textos de la Escritura que requieren una interpretación bíblica, hermenéutica, exegética, teológica, que requiere profundidad. Pero mire, eso no requiere mucha profundidad. Es que es así. Y así ha de ser. Entonces la gran pregunta es, ¿tú estás preparada? ¿Tú estás preparado para ese encuentro con el deseado de todas las naciones? Ese que estuvo muerto y resucitó. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. La noticia llegó a los discípulos, pero los discípulos no creyeron. Hay gente que cree noticias y hay gente que no cree en noticias. Ellos no creyeron. ¿Y qué hizo Pedro? Salió corriendo y llegó al sepulcro. Ni se atrevió a entrar. ¿Viste? Ni se atrevió a entrar. Llegó y se quedó. Mi hermana diría, paniqueado. Ella decía, pánica, estoy pánica. Pero es lo de panic. Ella decía, estoy pánica. Tú te pones pánico y es de panic.
Y es de panic attack. ¿Saben que hay hay un síndrome que da un diagnóstico que es ataque de pánico? Cuando tú te vas por encima de los niveles que tú puedes tolerar de ansiedad. Es la despersonalización del ser humano. Cuando cae un ataque de pánico, es que ya está en la expresión máxima de un desorden generalizado de ansiedad. Pero me da gracia con ella. Estoy pánica. Tú te pones pánico. Pero esa es la misma hermana mía que decía estógamo y murciégalo, que ya están aprobados en la Real Academia de la Lengua Española. El estógamo con el murciégalo. Ya lo aprobaron. Tanta gente repitiendo lo mismo. Y les digo esto porque así como Pedro se levantó y corrió al sepulcro, miró adentro y al ver los lienzos solos, se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. No le dio la fuerza para entrar y mirar. De hecho, otro de los relatos, yo creo que Juan, dice que Pedro y Juan corrieron juntos al sepulcro, pero obvio, como Juan era más joven, era más rápido, era más ágil, y él es el que llega primero al sepulcro, Juan. Otro de los evangelistas hace referencia a que Pedro se aparta de los discípulos por la crisis de la negación que le hace a Jesús, y Jesús, cuando se le aparece a María Magdalena, le dice: dile a los discípulos y a Pedro, el Señor ha resucitado. ¿Por qué hace esa aclaración? Porque Pedro había regresado a las redes. Pedro había vuelto a la orilla del mar, había vuelto a su antigua manera de vivir, había vuelto a su barca. Y Jesús tiene que enviarle noticias para que él directamente sepa que el Señor ha resucitado. Y ante esta noticia, Pedro lo que hace es que va al sepulcro. Y otro de los evangelistas que dice que entonces estaban allí. Cuando llegan, que no ven nada, él no encuentra ni el lienzo ni el sudario, no encuentra nada. Regresa para decir: no había nada, no estaba allí, no estaban los soldados, el sello romano que sellaba la piedra, porque eso es otra cosa. Recuerden que mandaron seguridad adicional, porque los sacerdotes fueron donde Pilato y le dijeron: mira, esta gente se van a robar el cuerpo de Jesús para decir que resucitó. Y entonces Pilato autoriza una doble guardia, pero con el sello del Imperio Romano sellando la piedra. Pero cuando el Señor resucita, usted sabe que todo eso, pues, él violenta las leyes de la física, porque su poder es todopoderoso. Él no es poderoso, él es todopoderoso. Y las noticias le llegan a Pedro, el que se había ido a las redes, el que había vuelto a la barca, el que había regresado a la orilla del mar. ¿Ah? Y es allí donde lo tiene que llevar Jesús, para recrearle el escenario que él usó para negarlo, para confrontarlo. Pedro, ¿me amas? Le recrea el escenario. Tú sabes que muchas veces Dios nos permite volver a revivir ciertas experiencias para que las podamos sanar, para que las podamos superar, para que las podamos vencer. ¿Sabías tú que muchas veces Dios te tiene que devolver al origen, al principio, al comienzo de algo para poder entrar profundamente y sanar? ¿Sabías que Dios a veces tiene que hacer eso? ¿Que es de la única manera?
que en el trauma de revivir la experiencia es que está la sanidad y la liberación. Y si no me cree, vamos a la historia de José. Cuando él se reconcilia con sus hermanos, él lloró de tal manera que el grito y el llanto se escuchaba en todo el palacio, ¿sí o no? Llorar sana, te libera, te quebranta, te rompe y te hace nuevo. Porque es la oportunidad para permitirle a Dios que se manifieste con poder y haga algo a favor de tu vida. Pero ¿qué hace alguna gente en la crisis, en la angustia, en el dolor, en la tristeza profunda? ¿Qué hace la gente? Se queja, se lamenta, reniegan, apostatan, reclaman, se ponen rebeldes. No. Si el Todopoderoso ha decidido hacerlo de otra manera, porque vamos a cuestionarle cómo Él en su sabiduría y todo poderío y soberanía y perfecta y agradable voluntad decidió trabajar conmigo de otra manera? Porque si Él siempre va a tener pensamientos de bien a favor nuestro, siempre. Ah, que tú no lo entiendes en el momento. Ah, que tú no lo entiendes en el momento. Ah, ok. Pero el hecho de que no lo entiendas no significa que Dios no está obrando. Por eso es que a mí me encanta ese himno de Dani Berríos. Tú sabes, alaba a Dios. Porque él especifica ahí que hay veces que Dios está obrando, pero tú no te das cuenta. Está obrando y tú no lo escuchas. Está obrando y tú no lo sientes. Que hay que sentirlo, verlo y escucharlo para creer que está obrando. No. Hay que creer sin ver. Entonces, viene Lucas y recrea. La caminata a Emaús. Y he aquí dos de ellos, versículo 13, capítulo 24, Evangelio de Lucas. He aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Normal? ¿Sí o no? Hay un bochinche de pueblo, una masacre, una matanza, un jebulú, todo el pueblo estaba en las calles, pues de eso es que están hablando. Y están hablando, y de momento, estos dos que van caminando, que se especula que pudieran ser unos u otros, qué sé yo, quiénes son los que realmente caminaron esa caminata de Emaús. Que yo creo que no es lo más importante, quiénes la caminaron, porque ellos representan a todos los creyentes. Esos discípulos que caminaron la caminata de Emaús también te representan a ti. Ellos caminaron por nosotros. Una caminata. ¿Qué clase de caminata? Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Tú sabes lo que es que el Señor se te acerque y camine contigo y tú no te das cuenta que es el Señor? Imagínate el grado de conexión que estás teniendo con lo eterno, con lo esotérico, con lo místico, con lo divino, con lo espiritual, que el Señor camina contigo y tú no te das cuenta que está caminando contigo.
Pero eso tiene su razón de ser. Porque ¿cuántas veces nos hemos sentido igual? ¿Cuántas veces tú que me estás viendo en esta transmisión especial, que no es casualidad que salgamos ante tu consideración en este retiro congregacional que estamos teniendo aquí en la Iglesia de Jesucristo el Vencedor, en la calle Coral número 282, aquí en Brisas del Mar, en la ciudad ideal y señorial de Ponce, Puerto Rico, al sur de nuestra isla, donde está el mar Caribe? Sí, porque nosotros somos del sur, no somos del norte, ni del este, ni del oeste, ni del centro, aunque somos de todas partes. Porque ¿qué decía aquel? Ni soy de aquí, ni soy de allá. Pues, ¿verdad? Y hay más que una sola raza, Ángel, la raza humana. No es división de raza, de nada. Una sola raza, la humana. Que tengamos diferentes colores y tamaños y formas. Olvídate. Y todavía aún así la gente no se siente conforme y el de pelo negro se lo pone jubio. Y el de pelo lacio se lo enjiza. ¿Es o no es? Y el gordo quiere ser flaco y el flaco quiere ser gordo y el alto quiere ser bajo y el bajo quiere ser alto. Somos así, siempre con una inconformidad. No nos aceptamos como somos. Y hay que trabajar con eso. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Y mire esto, qué interesante. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Así tenía que ser. Tenían que caminar con el Señor como si no caminaran con el Señor. Así tenía que ser. ¿Saben por qué? Imagínate que una persona de gran renombre mundial se encuentre contigo mientras tú estás caminando en Plaza del Caribe y como tú no sabes quién rayo es, tú para aquí y para abajo y hablando y te despides y todo, y después alguien te dice, mira, ¿tú sabías que cómo? ¿Cómo va a ser? Caminó contigo, se sentó contigo, comió contigo y tú no te diste cuenta. No, pues yo no sabía que era esa persona. Mire, una vez yo estaba en el aeropuerto y dos luchadores de la IWF se estaban al lado mío y yo no me di cuenta. Y un sobrino vino cogiendo porque se quería retratar con ellos y se retrató con ellos y me dice, ¿y tú no sabes quiénes son? Y yo, no. Y ellos saben quién soy yo. Es para que la gente es loca rápido. Que tú no sabes quién es fulano. Y yo le digo, ¿y fulano sabe quién soy yo? ¿Por qué está la gente tan sorprendida que yo no sepa quién es alguien? Eso pasa. ¿Sí o no? ¿Y cuántas celebridades a veces se camuflajean y se disfrazan de otra manera? Y están por ahí al lado tuyo y tú no sabes ni qué son ellos. Y eso pasó ahí. Porque así tenía que ser. Tú no ves que la escritura, si tiene algo que a mí me encanta, y yo se lo he dicho y se lo tengo que repetir 500 veces y una más, es que la escritura sagrada no esconde nada. Todo lo muestra, todo lo revela, todo lo manifiesta, para que nosotros nos podamos ver ahí y sentirnos como ellos se sintieron también, porque también nosotros nos hemos sentido así, que hemos estado con el Señor y ni nos hemos dado cuenta que Él estaba. ¿Qué le pasó a Jacob? Ángeles subían y ángeles bajaban en una escalera. Era la gloria de Dios, pero él no se daba cuenta que Dios estaba ahí. ¿Sí o no? Ay, caray, verdaderamente Dios estaba aquí. Y yo no lo sabía. Y le hablo de los dos lados, antiguo y nuevo. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Qué cosa? Te apareces aquí, te unes a la caminata con nosotros, pero no sabes ni qué rayo es lo que está pasando en esta ciudad. ¿Qué pláticas son? ¿Y por qué es tan triste?
Mira cómo el Señor utiliza tu circunstancia para Él irrumpir en la vida de ellos sin que ellos le pidieran que se metiera a caminar con ellos. Porque que no se te pase ese detalle. Ellos no le pidieron a Jesús que caminara con Él. Jesús se metió a caminar con ellos. Jesús irrumpe en la vida de ellos. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Perdone. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? ¿Tú eres el único? Cuando aquí ha venido un montón de forasteros porque estábamos celebrando la Pascua y había que bajar al templo a hacer el sacrificio. El requerimiento de la ley judía de ir una vez al año a presentarte. Y en el tiempo de la Pascua la gente aprovechaba esta ocasión. Tú eres el único que no sabe. ¿Qué cosa? ¿Cuántas veces Dios nos hace preguntas que Él sabe las respuestas? Pero Él nos confronta con preguntas para que nosotros seamos los que reflexionemos realmente en la contestación que vamos a dar. No es porque Él no sepa, es porque Él está evaluando tu respuesta. No que Él no sepa, Él sabe. Quien no sabe eres tú y yo. Y Él está evaluando nuestra respuesta. Por eso cuántas veces le decía, ¿quieres ser sano? No, porque si quieres ser sano, pues porque quieres ser sano. ¿Crees esto? Pues porque lo que crees esto, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Qué quieres que te haga? Le dijo Jesús a Bartimeo. ¿Cómo Jesús no iba a saber lo que él quería? Él le dice, yo quiero volver a tener lo que un día tuve y lo perdí. Porque tú no recuperas nada que no hayas tenido antes. Para recuperarlo, tuviste que haberlo tenido. Para perderlo, tuviste que haberlo tenido. Si no lo tuviste, no es una pérdida. Es una bendición que nunca recibiste. Pero si la tuviste, no la cuidaste, no la guardaste, no le diste la importancia correcta, apropiada, la puedes perder. ¿Qué es el caso? Yo quiero recuperar lo que un día tuve, pero ya no tengo. Yo quiero volver a ver. O sea, fueron las palabras de Bartimeo. Y aquí se da una dinámica bien interesante, porque es el Señor el que nos está confrontando con preguntas a ver si nosotros estamos claros sobre las respuestas que queremos. De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte, le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Nosotros teníamos nuestra esperanza puesta en algo que no se dio. Queríamos vivir y experimentar algo que no se dio. Ya es el tercer día. ¿Y qué? Después que pusimos nuestra esperanza en Él, nuestra confianza en Él. ¿Cuánta gente busca a Dios para que Dios le resuelva cosas, favores, le dé favores y bienes y misericordia, para después irse? ¿Y Dios sabe eso? ¿Dios sabe por qué tú lo buscas? ¿Y qué hay en tu corazón? Si crees que vas a buscarlo más que por los panes y los peces, Jesús en una ocasión le dijo 3 cosas bien dichas a la gente y la gente empezó a irse.
Y Pedro dijo, ay, 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 mira que se van, que se van. ¿Qué? ¿Tú te quieres ir también? Porque la gente lo buscaba por los favores. Así que esto de que busquen a uno por los favores, esto no es de ahora, esto es viejo. Esto es viejísimo. Hay gente que siempre busca a uno por los favores. Por el bien, por como lo que puedan recibir, obtener de ti. Hay que tener cuidado con eso. Porque la Escritura es tan sabia que te permite poder evaluar todo. Queríamos algo, esperábamos algo y no llegó. Queríamos algo, esperábamos algo y no llegó. Queríamos algo, esperábamos algo y no llegó. Pero nosotros esperábamos. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. ¿Habían creído al mensaje de las mujeres? No. Lo comentan como un rumor. Está muerto, no resucitó. Ya van 3 días, aunque hay unas por ahí diciendo que no estaba en la tumba. Hay unas por ahí diciendo que no estaban en el sepulcro. Hay unas por ahí diciendo cosas. Y lo que unas por ahí estaban diciendo, ¿ellos lo habían creído, Carmen? No. Tú sabes que la tristeza, el dolor, la angustia, el sufrimiento, te nubla el entendimiento y no te deja percibir y comprender y aceptar el plan de Dios para tu vida. Y no te ayuda a que puedas ver a Dios obrando en la situación que estás viviendo. La misma crisis nubla el entendimiento y tú sientes que no puedes más, que no hay opciones, que no hay posibilidades. Eso pasó aquí. Que es claro como lo dice. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué clase de enseñanza? Primero aparece alguien que no sabe nada, que tú no sabes, que tú no tienes conocimiento de los acontecimientos de este fin de semana. Tú eres el único que no sabe esto. Y el que no sabía, sabía más que todos ellos. La estrategia de Dios para aprovecharse de un acontecimiento y el poder manifestar su gloria en tu vida y hacerte el milagro que tú necesitas, no el que tú quieres y que esperas, el que tú necesitas, decidido por Él, no por ti. Porque le decimos también a Dios como cuando vamos a los restaurantes y comemos a la carta. Yo quiero esto y esto y esto y esto y esto y sopa y ensalada y este plato principal y con este aderezo y cuando Dios nos hace así, nos molestamos. Nos entristecemos. ¿Me hago entender, iglesia? Y les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba
más lejos. ¿Cuántas veces en tu caminar con Dios, Dios ha hecho como que va más lejos? ¿Cuántas veces en tu caminar con Dios, en medio de una situación, tú estás esperando que Él obre de una manera y Él aparenta no estar interesado ni involucrado en lo que te está pasando? ¿Cuántas veces? Con el único propósito y plan, con el único interés de hacerte descubrir en tu interior qué es lo que realmente tú quieres. ¿Qué es lo que hay ahí? Él hizo como que iba más lejos. ¿Cuántas veces sentimos que Él nos pasa por el lado? Que no nos atiende. Porque no contesta como yo quiero que conteste, cuando yo quiero que conteste, donde yo quiero que conteste. A mí no me gustaría estar mañana en sala de operaciones. Pero por sexta vez. Pero ¿cuántas veces no se bañó Naamán en el río? Y quería pocas veces. De hecho, cuestionó primero que por qué en el Jordán. Porque el Jordán es como un fanguero. Los que hemos ido a Israel sabemos que es así, un río como de fango. Y el Señor dijo 7 veces. Báñate 7 veces. ¿Por qué? Si tengo que pasar por esto 7 veces, pues paso 7 veces. Y si Dios lo quiere dejar en la sexta vez, porque Él se quiere glorificar como yo siento que Él se va a glorificar, cuando nos volvamos a ver yo les voy a dar noticia. Digo, les voy a anticipar a través de su pastor cuando hablemos, y hermano José y los que hablan conmigo, los que acostumbran a hablar conmigo. Pero yo quiero decirte que este es un tiempo en donde Dios está tal vez haciendo como que va más lejos para probarte y descubrir cuál es tu actitud. Porque dice la Escritura que ellos le obligaron a quedarse. Él hizo como que iba más lejos. Vamos caminando y no, porque yo voy para otro lado. Yo me hago como que voy para otro lado, pero yo no iba para ningún otro lado, nada. Y ellos le insisten en que se quede. Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. El servicio y la hospitalidad salieron a pasear. El servicio y la hospitalidad salieron a pasear. El servicio y la hospitalidad salieron a pasear. Y ellos le dijeron, no tienes que irte. Además que ya el día se está acabando. No te va a dar tiempo. Quédate con nosotros. Insistieron en que se quedara con ellos. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y les reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Ay, 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 ay. Tampoco es que Él va a estar ahí en el asunto el tiempo que tú quieras que esté. Es el tiempo que Él decide estar. Pero aquí hay algo bien hermoso. Y es que el relato nos reseña que cuando Él partió el pan
cuando Él partió el pan, ellos le vieron las marcas. Y al verle las marcas, lo reconocieron. Y yo te pregunto, en la situación que tú estás viviendo, en el asunto que compete contigo, en lo que tiene que ver con la situación que estás enfrentando, ¿tú has podido reconocer al Señor? ¿Has visto al Señor ahí en el asunto? ¿O tu tristeza, tu angustia, tu dolor, tu sufrimiento te nublan el entendimiento y no te permiten ver a Dios presente en tu crisis, presente en tu situación, presente en tu problema, presente en tu diagnóstico, presente en tu asunto económico, presente en el asunto laboral, presente en el asunto de pareja, de familia, de hijos, de hijas, de nietos, nietas, vecinos, compañeros de trabajo? ¿Dónde tú estás viendo a Dios obrar? ¿Lo ves obrar o no lo puedes ver obrando? ¿Lo puedes reconocer o no lo reconoces? Porque cuando llega el momento de tú reconocerle, Él se desaparece de nuestra vista. No siempre hay que verlo de forma como queremos verle. Hay que aprender a descubrirlo en las formas y maneras en que Él siempre se hace presente, porque Dios nunca se ausenta. No es que Él llega, no es que Él viene, es que Él siempre está. Pero nosotros tenemos una idea como que Él se va y viene y vuelve y pasea. No, no, no. Él siempre está. Pero la pregunta es, ¿tu capacidad te permite verlo donde siempre Él está? ¿O es que te pasa como a los discípulos? Que su entendimiento se le nubla. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Es que es imposible que Dios se haga presente en tu vida y tú no puedas sentir que Él está ahí presente. Es imposible. Es imposible que Dios no se haga presente en tu vida y tú no te des cuenta. Es imposible. Tienes que vivir en un nivel de desconexión tan fuerte y tan violento que no te permite descubrir a Dios. Y si solamente lo puedes ver en la crisis, ahí es donde Él te va a dejar. En angustias me buscaréis. Hay gente que solamente sabe buscar a Dios más que cuando está en angustia. Y por eso es que no tienen la oportunidad de ser bendecidos y disfrutar otros momentos de su vida. Porque solamente saben buscar a Dios más que cuando están en crisis. Pues si tú solamente sabes buscar a Dios en la crisis, pues en la crisis que tienes que vivir. Porque yo no he vivido siempre en la crisis, bastante que he gozado en esta vida. Y bastante que he disfrutado. Y bastantes lugares a donde Dios me ha llevado. Yo he ido a hacer mi trabajo misionero, pero yo llego un día antes para descansar y me voy 2, 3 días después. Para aprovechar y ver el sitio, porque tras que voy a ir a trabajar en el nombre de Dios, no voy a aprovechar y ver lo que hay por ahí. Y comer, si hay cosas buenas para comer, y si hay sitios para ver. Y, pues yo hago mi misión. Pero alguna gente a veces dice: mira, ese se pasa viajando con las ofrendas misioneras que uno le da. No, voy a ir así teletransportado como Jesús. Además que esto no es perdidos en el espacio, donde tú te metías en una cosa así que ¿tú te acuerdas de eso? Que te metían una luz y la luz te teletransportaba a otro lado. Y tú ibas a los planetas, ¿sí o no? ¿Verdad? Con Mr. Spock y el otro. Entonces te hacía y te iban y aparecías en otro lado. No. Claro que nos encantaría que fuera de esa manera, pero no, de esa manera no es.
Él se desaparece de nuestra vista. Ajá, ¿y? ¿Ustedes no se acuerdan de la mujer invisible? No, de la mujer invisible, no, del hombre invisible. Usted que me está viendo ahí en el programa habrá dicho: adiós, y no era un hombre. Pues ya está pendiente. Eso es bueno que esté pendiente. Entonces, el hombre invisible no lo veían a él, pero él veía a todo el mundo. ¿Sí o no? Ajá. Uno no lo veía a él, pero él veía a uno. Y que en ese sentido hay que aprender a ver al Señor en todo. No lo vea más que en lo que le gusta a usted verlo. No lo vea más que en lo que le gusta a usted sentirlo. También hay que verlo y sentirlo en otras cosas. Alaba mi alma al Señor. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mire, Lucas trae un relato distinto y diferente de cómo ver cómo fue el encuentro de Jesús, el Cristo resucitado, con un Simón que estaba en crisis. Se le apareció, se dice que uno de los que iba caminando ahí era él. Pero él puede ser tú o yo. Cualquiera puede ser el caminante de Emaús. Cualquiera de nosotros puede ser el caminante de Emaús. La pregunta es: ¿tú te quieres encontrar con el Señor en tu caminar? En tu caminata de Emaús, ¿qué te gustaría vivir? ¿Qué es lo que te gustaría vivir a ti en tu propia caminata de Emaús? Porque les he relatado lo que les pasó a los discípulos en el encuentro y lo que precedía a la noticia. Pero la pregunta es: ¿cómo quieres vivir tú tu encuentro con el resucitado? ¿Cómo quieres que sea tu caminata? ¿A tu manera? ¿A tu forma? Tú le vas a decir al Señor: Señor, voy a hacer la caminata de Emaús. Ay, pero mira, aquí ya te tengo el manual. Yo lo quiero de esta y de esta y de esta y de esta manera. No sé cuántos de ustedes han visto La Cabaña. La película. ¿No la has visto? The Shack, La Cabaña. Tienen que ver La Cabaña. Ángel, tienes que ver La Cabaña. The Shack. Él tenía su manual. Y el Señor vino: dame el manual ese. Y lo quemó. Porque no le servía para nada. No. Es que lo que pasa es que tú estás acostumbrado a ver a Dios a tu forma. Pero esta experiencia no es para que tú lo veas a tu forma. Esta experiencia es para que tú lo veas de otra forma, que Él también se manifiesta y obra. Y lo primero es que se le aparece en forma de mujer. Como si fuera la negra de Aunt Jemima. Del sirope de pancake. Y se le aparece Jesús y se le aparece el Espíritu Santo. Y trabajan con Él intensamente en un proceso de sanidad. ¿Cómo tú quieres hacer tu caminata de Emaús? ¿Cómo? ¿Cómo quieres hacer tu caminata de Emaús? ¿A tu forma? ¿A tu manera? ¿O como el Señor quiere realmente que la hagas?
¿Qué te quiere enseñar? ¿Cuál es el escenario de muerte que te acompaña? Porque no tiene que ser una muerte física. Hay gente que vive muerta. Están muertos en sus delitos y pecados. Hay gente que vive muerta en su angustia, en su dolor, en su sufrimiento, en su tristeza profunda. Hay gente que vive muerta de alegría. No pueden disfrutar las bendiciones que el Señor les promete. Hay diferentes maneras de estar muerto. Ni se crea que solamente estar sin vida. Lo peor es tener esta vida y estar muerto espiritualmente. Es mejor estar vivo espiritualmente, de adentro hacia afuera. Hoy yo he venido a decirte de parte de Dios cómo es la caminata de Emaús que tú quieres hacer. ¿Cómo es la caminata de Emaús que tú has querido transitar? ¿Cómo es? O como tú quisieras que fuera. ¿No será que Dios está haciendo como que va más lejos? Para ver cómo tú respondes. Y te pones, ay Dios mío, te pones de tal manera que no llegas a 70 en el examen. Y para pasar hay que tener 70. ¿Necesitas 70 para pasar? ¿Pelón? Oh, ¿de veras? Pues hay que subir a la curva, no bajarla. Los estudiantes me decían, ay, profe, no, yo no bajo curva. Sube tú a ella. Ay, pero que sube a la curva. No estés pidiendo que uno baje a la curva. Porque lo que pasa es que siempre estás pidiendo y pidiendo y pidiendo y no haces un esfuerzo de tu parte. Porque siempre estás pendiente a que siempre sea que te estén dando y dando y dando. Haz tu esfuerzo. ¿Por qué no me haces un trabajo adicional para subir esos 2 puntos? Ah, pues puedo. Ah, pero mira cómo rapidito me dice, ay, profe, pero bendito, mire a ver. No, mire a ver nada. 78 es C. 80 es B. Ah, ¿tú quieres llegar a B? Gánatelo. Haz el trabajo adicional y yo te doy los puntos, pero no te los voy a regalar. Y en este caminar también es así. Nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo. Nosotros tenemos que hacer también nuestra parte y dejar que Él haga la suya. Que en esta caminata de Emaús tú te encuentres con el Cristo resucitado y tú puedas reconocerle. Sepas que Él está ahí contigo para bendecirte y ayudarte a seguir adelante. Señor, he traído este estudio en esta forma de recorrido por la caminata de Emaús. Lo he hecho, Señor, con la esperanza de provocar reflexión, introspección, meditación en la vida de estos mis hermanos y hermanas. He sentido el fuego de tu espíritu ardiendo fuertemente, no solamente porque me das testimonio de cómo le has ministrado a los que están aquí en vivo, en persona, pero también a través de la grabación. Porque hay gente necesitando escuchar este mensaje de resurrección. Mi caminata de Emaús. Mi caminata de Emaús, como yo quiero que sea. Como yo quiero que sea mi encuentro con el resucitado. Y qué impacto yo quiero que tenga en mi vida una vez yo me encuentre con el resucitado. Ayúdame, Señor, a comprender aquello que no entiendo. Y si no pudiera comprenderlo, por lo menos aceptarlo en obediencia. Porque es mejor obedecer que entender. No es procurar entender primero que obedecer. Bendice cada vida que está aquí. Cada persona que está en medio nuestro. Y ayúdanos a hacer tu voluntad. Porque oro creyendo en el todopoderoso nombre de Jesús. Amén, amén. Presentándote las vidas que nos ven a través de la transmisión.
sean bendecidas de manera especial. Sean bendecidos de manera especial los que están presentes, los que vienen de camino para participar del culto. Y sean bendecidos los que están ministrando en la Iglesia Cristiana El Discípulo en Yauco, con la evangelista Eunice Narváez Negrón y con sus tíos José y Rebeca, que están allí, Señor, para apoyarla. En el todopoderoso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y este pueblo de Dios dice, amén. Y otra vez dice,